buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros enormemente por uniros a este webinar donde tenemos asistentes de más de 16 empresas, todo un éxito. Y quiero aprovechar el tiempo de todos al máximo, por lo tanto voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Pedro Lorente Cuadros, trabajo en BNB, estoy ubicado actualmente en la oficina de BNB en Londres, en Reino Unido, y dentro de la práctica de Workday pues desempeño dos roles, uno de jefe de proyecto y también de consultor funcional en Workday HCM. Vamos a comenzar con una breve revisión a vista de pájaro de qué es el Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, por sus siglas en inglés, más conocido por GDPR en algunos foros. El reglamento, actualmente lo que tenemos en vigor es y que es efectivo es la directiva del año 1995, la 95/46/CE, que es de aplicación forzosa, y la Regulación General de Protección de Datos, que está en vigor desde hace 2 años, pero que derogará definitivamente a la del año 95 y será de aplicación forzosa a partir del 25 de mayo de este año, es decir, dentro de 2 semanas. El Reglamento General de Protección de Datos contiene muchos conceptos, principios y mecanismos similares a los establecidos en la directiva del 95, por lo tanto, todas aquellas empresas que estén cumpliendo con la actual directiva empiezan con un buen punto de partida. Al final, el reglamento lo que busca es, bueno, pues en primer lugar actualizarse, ¿no? Han pasado 22 años ahora desde que se puso en vigor, bueno, fueron 20 años, o sea que es la mayor revisión y actualización de normativas relacionadas con la protección de datos en Europa, y el objetivo es garantizar pues, que haya una aplicación coherente y homogénea, como hemos puesto aquí, estableciendo nuevos derechos y también reforzando las protecciones de los actuales. Hay un punto importante que quería destacar, que es la ampliación del alcance geográfico. Ahora no solo las empresas basadas en la Unión Europea tendrán que estar sujetas a este reglamento, sino todas aquellas empresas que también trabajen o mantengan datos de individuos o de personas que estén ubicadas en la Unión Europea o que hagan negocios con empresas dentro de la Unión Europea. El reglamento consta de 99 artículos, por lo tanto, bueno, ahora nos vamos a centrar en unos cuantos a través de unos casos de uso donde inicialmente lo veremos en la presentación y luego haré una demo dentro de Workday para explicar paso a paso cómo aplicar este reglamento en algunas situaciones. Primero, simplemente confirmar y aclarar que los datos que se muestran son datos ficticios, no corresponden a personas reales. Empecemos con el primer caso de uso. El primer caso de uso es el relacionado con los artículos 15 y 20. El artículo 15 es el derecho de acceso del interesado y el artículo 20 es el derecho a la portabilidad de los datos. Básicamente, este artículo o estos artículos lo que vienen a reflejar es el derecho que tienen los interesados, o sea, las personas, en saber y en disponer de la información que las empresas están gestionando de ellos, relacionadas con sus datos personales. Y la portabilidad lo que viene es a reflejar y a describir el derecho a que esos datos los pueden portar o solicitar para que se les entregue en un formato electrónico y ellos puedan hacer o los empleados o las personas puedan hacer lo que consideren con esos datos, como por ejemplo también enviarlos a otra empresa si quieren reutilizar esa información que nosotros estamos gestionando. Entonces, en el caso en el que recibimos una petición de un empleado, también puede ser un empleado que ha causado baja en la empresa y nos solicita una copia de los datos personales que estamos gestionando. En este caso, Workday lo que nos ofrece es un informe, lo vamos a ver en la presentación para ahorrar tiempo. Tenemos que abrir la ficha del empleado y veremos un iconito de una impresora en la esquina superior derecha.
En este caso, cuando hacemos clic en el icono, lo que veremos es lo que aparecerá es una ventana emergente con los diferentes tipos de datos que podemos incluir en ese informe. Básicamente se incluyen datos de todo tipo relacionados con los diferentes módulos y tipo de datos, como por ejemplo datos personales, datos relacionados con talento, con el feedback, compensación, historial del puesto. Ahora veremos el ejemplo. Una vez hemos seleccionado, porque en algunos casos puede que el empleado no nos solicite todo el detalle, entonces podremos deseleccionar tipos de datos, se nos genera un PDF. Cuáles son los datos de empleo, luego el historial salarial, historial del trabajador. Aquí simplemente muestro 4 imágenes para ver que es un detalle bastante exhaustivo de los datos del empleado. También vemos datos de desempeño aquí abajo y como vemos está también traducido. He entrado en español en este caso y lo he generado y se ha generado en español. Ahora vamos a pasar al siguiente caso de uso, que en este caso sí que voy a entrar a Word y es el relacionado con el artículo 17. El artículo 17 es el que regula el derecho de supresión, el derecho al olvido. Es decir, cualquier persona lo que tiene es derecho a solicitar a cualquier empresa u organización en la que estén procesando o manteniendo datos personales de ellos, tener el derecho a solicitar que se eliminen. También en este caso, también en algunos casos puede ser selectivo. A veces puede ser que soliciten eliminar cierto tipo de datos o lo más común que sea que se eliminen todos los datos de personales que tenemos de ese empleado o de ese individuo. En este caso vamos a trabajar con Natalie Thomas, que nos envía una petición, es una empleada que causó baja y nos envía una petición diciendo que quiere que sus datos se eliminen de nuestros sistemas, de nuestra base de datos. Pues ahora voy a entrar en Workday, voy a entrar como Logan. En este caso, Logan es bueno, pues la super user de este entorno de demo y tiene accesos para. En el primer caso, lo que tenemos que hacer es crear un informe personalizado, un custom report, donde tenemos que seleccionar tenemos que volver cuáles van a ser los empleados que queremos, sobre los que queremos eliminar los datos. En este caso, como es una empleada de baja, lo que he seleccionado es el origen de datos All Terminated Employees. En el caso en el que, por ejemplo, queramos eliminar datos de candidatos, hay un data source que tendríamos que utilizar, que es el de prospect. Vale, ahora no me deja seleccionarlo porque no puedo cambiarlo, porque el informe ya lo he creado, por ahorrar tiempo. Pero bueno, os lo enviaré en el documento que os enviaremos con las preguntas que se hagan luego. Lo segundo que tenemos que hacer, importantísimo, es seleccionar la etiqueta. O sea, el informe tiene que tener la etiqueta part. Si no existe la etiqueta, porque no hemos creado todavía ningún informe, tendremos que crearla. Lo siguiente será elegir los datos que queremos que devuelva el informe. Esto simplemente es a nivel de validación, a nivel de asegurarnos que el informe está devolviendo el colectivo de empleados sobre el que queremos eliminar los datos. En este caso estoy eligiendo el empleado, el nombre completo, el sexo, la ubicación de trabajo y la fecha en la que causó baja. Lo siguiente es el filtro. Tenemos que asegurarnos que filtramos por los empleados que queremos eliminar. En este caso, pues simplemente hacemos que el empleado sea Natalie Thomas. Por mencionar otros casos de uso, por ejemplo, pues también puede ser que en algunos países se requiera que los datos de los empleados que han causado baja anterior a 1 año o 2 años, pues sean eliminados. En ese caso, pues en vez del filtro ser un empleado, pues el filtro podría ser que el empleado sea de un determinado país y que la fecha de baja sea anterior
a una fecha que nosotros determinemos. Y entonces estaremos cogiendo todos los empleados de un determinado país que causaron baja hace más de un año, año y medio o 2 años. Una vez tenemos los filtros, vamos a ir a la pestaña de compartir. Este paso sería también opcional. En este caso no lo voy a compartir porque Logan va a ser la que va a ejecutar el proceso. Lo que nos permite Workday es segregar, digamos, el proceso de eliminación de datos. Podríamos tener una persona que sería la encargada de crear el informe y otra persona que sería la encargada de ejecutar el proceso que va a eliminar los datos. En ese caso, la persona que crea el informe se tendrá que asegurar que se comparte con la persona encargada de lanzar el proceso. Cuando creamos el informe, lo importante será ejecutarlo, asegurarnos de que estamos seleccionando la persona que queremos eliminar. Siguiente paso es ejecutar la tarea Purge Person Data. Esta tarea es la que nos va a permitir eliminar los datos. Y lo primero que vemos que nos pide es el informe. Seleccionaremos el informe que acabamos de crear. Y ahí es importante, si no hemos seleccionado la etiqueta Purge, el informe no estará disponible. Una vez entramos en la tarea, vemos un link. En este link, si hacemos clic sobre el link, voy a hacer clic manteniendo la tecla de Control para abrirle una pestaña nueva. Lo que nos permite es ver cuáles son los datos. En el caso en el que la persona que crea y la persona que lanza el proceso no sean las mismas, pues se tendrá que asegurar de que los datos son correctos. Voy a eliminar los datos de Natalie Thomas, que es una persona de Australia que causó baja en el 2010. Y ahora lo que nos ofrece Workday es un listado con los tipos de datos. Vemos que hay datos seleccionados por defecto que no podemos desmarcar y hay datos que Workday nos permite desmarcar. Eso es así porque los datos que son relacionados con datos personales que van a identificar a ese empleado, pues Workday lo selecciona por defecto y no permite quitarlos, pero hay otros datos que podríamos mantenerlos y no eliminarlos. El motivo de esto o el por qué nos permite esto y qué podemos hacer con estas opciones es cuando, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de datos con diferentes periodos de vencimiento. Por ejemplo, el sexo pues lo tenemos que mantener durante 2 años como mínimo o cualquier otro tipo de dato. O también porque necesitamos mantener el sexo y el estado civil para para reportes de diversidad. No queremos eliminar eso, queremos seguir sabiendo cuántos empleados causaron baja, por ejemplo, y cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, o en qué estado civil estaban, pues entonces lo que hacemos es no eliminar, no purgar ese tipo de datos. Eso lo que nos va a permitir es que los informes no se vean afectados por la eliminación de estos datos. Si lo eliminamos, pues ese empleado dejará de contar en esos informes de diversidad. En este caso voy a mantener todos. Tenemos una serie de opciones, tenemos fechas que actualmente nos sirven para eliminar algunos tipos de datos que son tienen historial, tienen fechas, pues lo que nos permite es eliminar cierto periodo. En este caso lo que vamos a hacer es eliminar todo, no vamos a utilizar estos datos estos filtros que son opcionales. Hacemos clic en OK y lo que nos lleva es a una página de confirmación, muy importante, bajamos y lo que tenemos es que confirmar el proceso. Este proceso no tiene vuelta atrás, ni Workday puede recuperar los datos, ni nosotros podemos recuperar los datos. Entonces es muy importante que estemos seguros que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que estamos seleccionando los empleados que tenemos que eliminar y el tipo de datos que tenemos que eliminar. Aquí he puesto un mensaje personalizado simplemente para mencionar que se puede eliminar, incluir un mensaje en el caso de que queramos incluir un mensaje personalizado. Hacemos clic en confirmar y en OK y esto lo que nos hace es lanzar el proceso y ya tenemos el empleado eliminado. El informe de nuevo de Natalie, lo que veremos es que esta persona
se ha eliminado. Como veis ahora los datos personales ya no aparecen, aparecen en blanco. Hay otros datos que siguen apareciendo porque no son personales, no nos van a dar ningún tipo de pista ni nos van a ayudar a saber qué persona había detrás de este dato. Y en la instancia, en el campo del empleado, vemos que aparece un texto Porsche person. Esto es todo sobre este caso. Vamos a pasar al siguiente caso. El siguiente caso es el relacionado con el artículo 39, que son las funciones del delegado de protección de datos. Aquí simplemente quería hacer mención sobre todos los informes de auditoría que nos ofrece Workday, que lo que nos van a permitir a la persona o las personas que sean responsables de garantizar que los datos y los accesos son correctos y no hay ningún tipo de brecha de seguridad a nivel de procedimiento, no a nivel de sistema de tecnología, que eso Workday sería el encargado, sino a nivel de la seguridad que hemos configurado en el sistema. He puesto aquí un link donde tenéis todo el listado de informe con muchos más detalles. Simplemente, bueno, pues mencionar un informe, por ejemplo, que es el de los accesos, que lo que nos va a devolver es todos los accesos que se han producido en el sistema en un periodo de tiempo y nos va a decir también si hay accesos fallidos, podremos filtrar por accesos fallidos y ese tipo de información también ayudará a garantizar esa seguridad que nos exige el reglamento. Y hasta aquí es todo lo que tenía que mostraros y agradeceros de nuevo enormemente por participar. Os dejo aquí una pequeña reflexión y os invito a que ahora hagáis las preguntas que tengáis, que enviéis un mail, que me contactéis a través de esta dirección de correo si tenéis alguna duda adicional y estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias a todos y que paséis una buena